Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alma Viva. Me alegra muchísimo poder saludarlos de nuevo y compartir con ustedes otra historia que, estoy seguro, va a tocar profundamente sus corazones. Antes de comenzar, si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque en este espacio siempre encontrarás historias de fe, esperanza y encuentros con lo divino que transforman vidas. Y si ya eres parte de nuestra familia, regálanos tu like, de verdad nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y llevando estos mensajes a más personas. Hoy quiero contarte algo que quizá cambie tu manera de ver la fe, porque vamos a hablar de un hombre que nunca fue a la iglesia, que nunca se sintió parte de ninguna comunidad religiosa, y aún así, Dios lo escogió para una misión que ni él mismo pudo comprender en un inicio. Su historia nos recuerda que los caminos de Dios no son los nuestros, que Él no se limita a paredes, templos o rituales, sino que busca directamente el corazón. Este hombre, al que llamaremos Julián, siempre había sentido que la religión no era para él. De niño veía a su madre levantarse temprano para ir a misa, veía a su abuela rezar el rosario con devoción cada noche, pero él no lograba conectar con esas prácticas. No es que no creyera, al contrario, desde muy pequeño sentía que había algo más grande que lo cuidaba, algo que no podía explicar. Miraba el cielo en las noches estrelladas y se preguntaba si allá arriba había alguien escuchando sus pensamientos. Cuando caminaba solo en los campos, sentía que la naturaleza le hablaba, que cada árbol y cada soplo de viento llevaba un mensaje escondido. Pero conforme fue creciendo, empezó a sentirse fuera de lugar cuando lo invitaban a la iglesia. Decía, yo respeto, pero no es lo mío. Algunos lo juzgaban, otros lo dejaban en paz, pero dentro de él siempre quedaba esa sensación de que Dios existía y que algún día tendría que encontrarse con él cara a cara. Lo curioso es que ese encuentro llegó de la manera más inesperada. Julián era un hombre trabajador. Pasaba sus días en oficios simples pero duros, siempre buscando cómo sacar adelante a su familia. No tenía grandes lujos, pero tampoco le faltaba lo esencial. Lo que sí le faltaba, según él mismo confesaba, era un propósito más profundo. En muchas noches de soledad, después de largas jornadas, se quedaba mirando el techo de su cuarto, preguntándose, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y fue en una de esas noches cuando algo comenzó a cambiar. Se había quedado dormido con esa pregunta en los labios, y de pronto, en medio de un sueño, escuchó una voz clara, distinta de cualquier otra que hubiera escuchado. No era un pensamiento suyo, no era una ilusión, era una voz que llenaba todo su ser. Esa voz le dijo, te he escogido porque tu corazón me pertenece, aunque no me hayas buscado en templos. Te necesito en donde otros no llegan. Julián despertó de golpe, sudando, con el corazón latiendo fuerte. Se levantó, bebió un poco de agua y trató de convencerse de que había sido solo un sueño raro, producto del cansancio. Pero en lo profundo de su alma, sabía que no. Había sentido algo real, algo que lo sacudió de una manera que ninguna experiencia anterior lo había hecho. Los días siguientes, todo parecía igual, y al mismo tiempo, distinto. Cada persona que se cruzaba en su camino lo miraba de otra manera. Cada conversación parecía tener un doble sentido, como si llevara un mensaje oculto para él. Incluso el viento, los sonidos de la naturaleza, todo parecía estar cargado de significados que nunca antes había notado. Y dentro de él, la pregunta del propósito empezó a arder más fuerte. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a un hombre mayor que cargaba unas bolsas muy pesadas. Sin pensarlo, se acercó para ayudarlo. El anciano lo miró con gratitud y le dijo, no todos ayudan sin esperar nada a cambio. Dios siempre se acuerda de quienes actúan desde el corazón. Julián se quedó helado, porque sintió que esas palabras no venían solo de un hombre, sino de algo más grande. A partir de ahí, comenzaron a suceder cosas extrañas. Personas desconocidas se acercaban a él a contarle sus problemas, como si supieran que podían confiar en él. Y él, sin tener un discurso preparado, sin recitar oraciones aprendidas, simplemente escuchaba y respondía con palabras que parecían salir de otra fuente. Muchos le decían después, tus palabras me dieron paz, me devolvieron esperanza. Julián mismo no entendía qué estaba pasando. A veces, en medio de esas conversaciones, sentía que alguien le dictaba lo que debía decir, que no era él quien hablaba. Y al terminar, se quedaba sorprendido, preguntándose cómo habían salido de su boca frases que jamás había pensado. Poco a poco fue comprendiendo que la voz que había escuchado en sueños era real, que Dios lo había escogido para llegar a las personas de una manera distinta, fuera de las paredes de un templo, en medio de la vida cotidiana. Hubo momentos de duda.
Claro que sí. En más de una ocasión pensó, ¿será mi imaginación? ¿Será que me estoy volviendo loco? Pero entonces sucedían señales que confirmaban que no estaba solo. Una vez, caminando por la calle, vio a una mujer llorando en una banca. Algo dentro de él le dijo, acércate. Dudó un momento, pero obedeció. Se sentó junto a ella y sin preguntar demasiado le dijo, no estás sola, alguien más grande te está sosteniendo aunque no lo veas. La mujer lo miró con asombro, como si esas fueran las palabras exactas que había estado esperando escuchar. Ella le contó que esa misma mañana había orado en silencio pidiendo una señal, porque ya no podía más. Y ahí estaba él, un desconocido, diciéndole lo que necesitaba para seguir adelante. Ese día Julián volvió a su casa llorando, pero no de tristeza, sino de una emoción profunda. Sintió que Dios le había mostrado claramente que lo estaba usando como instrumento, aunque él nunca hubiera pisado una iglesia con devoción. Comprendió que la fe verdadera no depende de rituales ni de pertenecer a un grupo específico, sino de abrir el corazón para que Dios lo habite. Y así fue como la vida de Julián dio un giro completo. Comenzó a vivir cada día con los ojos abiertos a las oportunidades de servir. No tenía sermones preparados, no tenía títulos ni credenciales, pero tenía algo que no se compra ni se aprende, la certeza de que Dios lo había escogido. Y en cada gesto de bondad, en cada palabra de aliento, en cada silencio lleno de empatía, se cumplía esa misión. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a notar el cambio en él. Incluso quienes antes lo criticaban por no ir a la iglesia, ahora lo buscaban para pedir consejo o simplemente para estar cerca de su paz. Y Julián, lejos de sentirse orgulloso o superior, solo repetía una frase que había grabado en su corazón: yo no soy nada, es Dios quien habla a través de mí. Amigos, esta historia nos deja una enseñanza poderosa. Dios no se limita a templos ni a tradiciones, Él busca corazones sinceros dispuestos a amar y servir. La fe no siempre se mide en la cantidad de veces que uno asiste a un lugar sagrado, sino en la capacidad de reconocer la voz divina en medio de la vida diaria. Quizá tú también te has sentido fuera de lugar en espacios religiosos, o has pensado que no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Dios. Déjame decirte algo, Él ya te está buscando, ya te está llamando, y no necesita credenciales para escogerte. Lo único que necesita es tu disposición, tu corazón abierto. Y así, amigos, terminamos esta historia que nos recuerda que la fe es un encuentro personal y vivo, más allá de muros y ritos. Dios puede encontrarte en un sueño, en una palabra inesperada, en un gesto de bondad, en lo más cotidiano de tu vida. Lo importante es estar atento, porque cuando Él llama, nada vuelve a ser igual. Espero que esta historia haya tocado tu corazón como tocó el mío al conocerla. Si te gustó, no olvides darle like a este video, suscribirte a Alma Viva y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te habló fuera de un templo? Me encantaría leer tu experiencia. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cada día crece en fe y esperanza. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video con otra historia que seguro va a alimentar tu alma.